Nunca imaginé que una cena familiar de sábado en casa de mis padres marcaría un antes y un después en nuestras vidas. Allí estaba yo, en la vieja mesa de roble, cuando mi hermana mayor lanzó la bomba que lo cambiaría todo. Una declaración que me dejó sin aliento, como un golpe de aire frío en pleno verano. «Venderé mi departamento», anunció Amanda, con una alegría desbordante, casi infantil. «Abriremos un restaurante italiano». Sentí un nudo en la garganta, como si hubiera tragado un puñado de tierra seca. El departamento no era cualquiera. Un lujoso condominio de 3 habitaciones en el corazón de la ciudad, legado de nuestra abuela. Mike, su esposo, asintió con entusiasmo, agitando el tenedor como una batuta. «Sé todo sobre cocina italiana», declaró con seguridad. «Y Amanda tiene experiencia en restaurantes. Estamos más que preparados». Observé la admiración en los rostros de mis padres. Mamá juntó sus manos, radiante, mientras papá irradiaba orgullo. «¡Qué idea maravillosa, cariño!», exclamó mi madre. «Siempre has tenido muy buen ojo para los negocios». Pero una sensación de inquietud me carcomía. Llámenme aburrida, y créanme, ya me han llamado cosas peores, pero ser gerente financiero implica pensar en las implicaciones. ¿Han calculado todos los riesgos?, pregunté, intentando mantener la calma, la voz firme como una roca en medio de una tormenta. ¿No sería mejor solicitar un préstamo comercial en lugar de vender su único bien inmueble? Amanda rodó los ojos, un gesto de impaciencia que conocía bien. Aquí vamos otra vez. Papá y mamá, inmóviles como estatuas, ocupaban sus sillones habituales. Amanda y Mike estaban allí también, los pequeños en un rincón inusualmente callados, casi ausentes. Emily dormía plácidamente en su portabebés, mientras Tommy y Lisa, como si percibieran la atmósfera cargada, permanecían absortos en sus tabletas. Apenas me había acomodado cuando papá carraspeó, un sonido que resonó como una advertencia. «Nelly», dijo, y la forma en que pronunció esas palabras me produjo un nudo en el estómago, un vórtice de ansiedad. Mamá intervino, con la velocidad de un rayo. «Tu hermana y su familia necesitan un lugar donde quedarse. Tienes esa enorme casa vacía». Me sentí acorralada, presa de una emboscada silenciosa. «¿Qué?», pregunté, la voz apenas un susurro. Amanda, con la frialdad de un parte meteorológico, anunció: «Necesitamos mudarnos contigo. Temporalmente, por supuesto», añadió, como si se tratara de una trivialidad. Mi boca se secó. «¿Cuánto tiempo es temporalmente?», pregunté, el corazón latiendo con fuerza. Amanda encogió los hombros, observando sus impecables uñas, seguramente su última manicura profesional por un tiempo, pensé con amargura. «Difícil de decir», respondió con indiferencia. «No puedo trabajar, obviamente. 3 niños pequeños. Imagínate». Mike, inflándose el pecho como un pavo real, se unió a la conversación. «Yo no voy a estar volteando hamburguesas en ninguna parte. Fui dueño de una empresa. Necesito algo a nivel ejecutivo». Amanda, con la misma naturalidad con que se pide una taza de azúcar prestada, prosiguió: «Así que necesitaremos quedarnos contigo durante unos pocos años. No usas todo ese espacio de todos modos. Y, seamos sinceras, Nelly, ya no eres una niña. Las posibilidades de que te cases y tengas hijos son escasas. 30 años ya pesan sobre mis hombros. 30 años dedicados a la vorágine del trabajo». El atrevimiento de mi hermana me dejó petrificada, muda ante su deslumbrante prepotencia. Sus palabras, crueles y casuales, flotaban en el ambiente como un veneno sutil, amplificadas por la silenciosa aquiescencia de mis padres. Mamá y papá asentían, cómplices de su juicio, como si mi soltería y mi dedicación profesional fueran la solución a sus propios errores. De un tirón, me levanté. El raspar de las patas de la silla sobre el suelo resonó como un grito en el silencio, sobresaltando a todos. Un simple no. «¿Cómo que no?», inquirió Amanda, la confusión genuina en su voz. La posibilidad de una negativa mía parecía un concepto ajeno a su universo. «No», dije, «no te mudarás a mi casa». Mi voz era firme, más serena de lo que sentía en mi interior. Ni en unos años, ni en unos meses, ni jamás. Un silencio ensordecedor se adueñó de la habitación.
El tic-tac del viejo reloj de la cocina de mamá resonaba con una intensidad alarmante, marcando el paso inexorable del tiempo. Tommy y Lisa, distraídos hasta entonces con sus tabletas, percibieron la tensión, la atmósfera enrarecida. Hasta la pequeña Emily se removió en su portabebés. Entonces, la tormenta estalló. «¿Cómo te atreves?», gritó mamá, su rostro encendido como brasas. «Son tu familia, tu propia sangre, bruja egoísta e insensible», añadió Amanda, las lágrimas brotando ya de sus ojos. «Mis hijos quedarán en la calle por tu culpa». Papá golpeó la mesa con el puño, haciendo tintinear los platos. «Nunca pensé que había criado una hija tan cruel, tan despiadada. Se trata de tus sobrinos y sobrina. Siempre me vieron con envidia», añadió Mike, abrazando a mi hermana que lloraba desconsoladamente. Les regocijaba nuestro fracaso, lo sentía en sus palabras. Los dejé desahogarse, observando cómo su indignación crecía como una tormenta. Las acusaciones, como dardos envenenados, me alcanzaban, despiadada, cruel, egoísta, amargada, envidiosa. Una tía horrible, una hija decepcionante, un fracaso como mujer. Cuando su furia se agotó, hablé, mi voz serena como un lago en calma. ¿Saben quién podría acogerlos?, pregunté, observando sus rostros pálidos. Ustedes, mamá y papá. Ya que apoyaron con tanto entusiasmo su brillante, o más bien nefasta, idea de negocio. Ya que los animaron cuando vendieron su único hogar, su refugio. Ya que les aseguraron que era una iniciativa maravillosa, excepcional, brillante. La boca de mamá se abría y cerraba como una puerta mal engrasada. Papá intentó balbucear algo sobre la falta de espacio en su casa, pero lo interrumpí. Les advertí, dije, tomando mi abrigo. Les advertí sobre la venta del apartamento. Les advertí sobre iniciar un negocio sin un plan sólido, sin cimientos. Les advertí sobre los peligros, sobre el abismo que se cernía. Ninguno me escuchó. Ni siquiera consideraron que mis palabras tuvieran algún peso, algún sentido. Y ahora que todo lo que pronostiqué se ha cumplido, ¿esperan que yo limpie su desastre, que yo arregle sus errores? Abotoné mi abrigo con manos firmes y seguras. Ustedes tomaron sus decisiones. Cada uno de ustedes. Eligieron ignorar la razón, la lógica. Eligieron ignorar todas las señales de alerta, las luces rojas que parpadeaban. Eligieron arriesgarlo todo por un sueño sin cimientos, un castillo de naipes. Y ahora enfrentan las consecuencias de esas elecciones, de esa apuesta temeraria. El aire fresco de la tarde me envolvió al cerrar la puerta tras mí, dejando atrás el eco de sus protestas. Sentí sus gritos como un aguijón en mis oídos, aún dentro del coche, una cacofonía de indignación y desconfianza que resonaba a través de los cristales. Apenas 12 horas después de abandonar el hogar paterno, la tormenta comenzó. Primero, los mensajes de mi madre, punzantes como dagas, llenaban mi móvil con reproches y culpa. Un torrente de «¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que tus sobrinos podrían quedarse sin hogar?». Luego, las llamadas iracundas de mi padre, un martillo golpeando mi conciencia con sus sermones sobre el deber familiar y la responsabilidad. Amanda, entre súplicas desgarradoras y ataques feroces, inundaba mi bandeja de entrada. Mike, con sus largos y confusos mensajes, pintaba un futuro desolador para sus hijos, pintándome a mí como la causante de su desgracia. Bloqueé sus números tras 7 días de ese asedio, pero la guerra continuó. El correo electrónico se convirtió en su nuevo campo de batalla. Después, las redes sociales. Finalmente, reclutaron a otros miembros de la familia. Tía Susan, con su voz melodiosa pero hiriente, me acusó de romperle el corazón a mi madre. Rachel, con un mensaje de Facebook extenso como una novela, me predijo un futuro de karma vengativo. Tío Jim, como un depredador acechando su presa, me acorraló a la salida de mi trabajo para impartirme una lección sobre valores familiares. Sobreviví a esa oleada, refugiándome en mi trabajo y en la paz de mi hogar. Pero no era ingenua. Conocía a mi familia demasiado bien como para pensar que aceptarían mi negativa. Por eso, al día siguiente de aquella cena desastrosa, contacté a un cerrajero. Las cerraduras fueron cambiadas.
un sistema de seguridad instalado y cámaras estratégicamente colocadas en mi casa. Una decisión acertada, como demostraría el futuro. Un miércoles, conduciendo a casa, los vi. El porche delantero se asemejaba a un campamento improvisado. Maletas y cajas desparramadas, un panorama caótico. Tommy, sobre un voluminoso bulto de viaje, reflejaba un aburrimiento profundo, una quietud que pesaba más que el equipaje. Lisa lloraba, un torrente de lágrimas, mientras Emily, en su cochecito, se quejaba con un llanto insistente. Mike, con lo que intuí era la llave de repuesto de mi madre, forcejeaba con la manija de mi puerta, un asedio silencioso. Al detener mi coche en la entrada, la escena me provocó una carcajada irrefrenable, una risa que no pude contener. Todos se giraron al escucharme. ¿Algo gracioso?, gruñó Mike, sin desistir en su intento de abrir la puerta. Sí, en realidad, respondí, apoyándome en mi vehículo. ¿De verdad creísteis que no cambiaría las cerraduras después de aquella cena? El sistema de alarma también es eficiente. Ya ha enviado 3 alertas a mi teléfono por intentos de intrusión. Amanda, con la cara contorsionada por la ira, se adelantó. No puedes dejarnos aquí afuera. Somos tu familia. Estáis cometiendo allanamiento de morada, la corregí. Y si no os vais inmediatamente, llamaré a la policía. Saqué mi teléfono, como muestra inequívoca de que no bromeaba. No te atreverías, bramó Mike, acercándose a mí con una amenaza latente. Le mostré el teléfono, con el 911 ya marcado, mi pulgar a punto de presionar el botón de llamada. Inténtalo. Me miraron durante un largo instante, buscando seguramente cualquier indicio de flaqueza, de duda. No hallaron nada. Finalmente, Amanda estalló en llanto, lágrimas auténticas esta vez, no su habitual teatro, y comenzó a recoger sus pertenencias. Mike la ayudó, murmurando amenazas entre dientes. Los niños, en cambio, parecían solo confundidos y exhaustos. Un silencio sepulcral me recibió al entrar en la casa de mis padres, una mañana en la que por primera vez en 3 años había simulado enfermedad para ausentarme del trabajo. El peso de las llaves del nuevo apartamento me oprimía el bolsillo, un peso comparable al de las 20,000 monedas de mi ahorro, casi la totalidad, que me habían permitido asegurar 6 meses de alquiler. Había pasado el día anterior inspeccionando viviendas, buscando un refugio limpio y espacioso para mi familia, finalmente encontrando un apartamento de 3 habitaciones, en un barrio tranquilo, cerca de una buena escuela. El propietario, comprensiblemente reticente ante una familia con 3 pequeños, había cedido ante la abrumadora cantidad que había adelantado. La atmósfera se congeló a mi llegada. El plato de tortitas se tambaleó en las manos de mi madre, un temblor que reflejaba mi propio nerviosismo. El periódico de mi padre crujió, arrugándose bajo la tensión de sus dedos. Deposité las llaves y una carpeta en la mesa, un gesto que pretendía comunicar calma, pero que vibraba con la ansiedad contenida. Un apartamento de 3 habitaciones en la calle Cedro, dije, mi voz intentando sonar firme. Buen vecindario, a poca distancia de la escuela primaria. 6 meses de renta pagados por adelantado. Amanda observaba las llaves con una expresión petrificada, como si fueran serpientes venenosas. Mike, inmutable, permanecía absorto en su teléfono, ajeno a la magnitud del momento. El contrato comienza hoy, proseguí, intentando que mi voz no se quebrara. Ya he hablado con el propietario. Sabe que tenemos 3 hijos. Hay un parque infantil en el complejo y lavandería en cada piso. Me dirigí directamente a Mike, mi mirada clavada en él. Tienes 6 meses para encontrar un trabajo, cualquiera. El orgullo no paga las cuentas ni alimenta a los niños. Cuando termine el contrato, ustedes deberán renovarlo o buscar otro lugar. Cada palabra, cada silencio, era un eco de la incertidumbre que se cernía sobre nosotros, una tormenta que intentaba domar con la fuerza de 365 pesadas monedas de oro. El silencio era una losa, pesada y opresora. Tommy y Lisa, olvidada la batalla por el jarabe, observaban con ojos desorbitados. Incluso la pequeña Emily, con un trozo de panqueque a medio camino de su boca, parecía percibir la tensión en el aire, palpable como una mano fría en la nuca. ¿Solo eso? La voz de Amanda resonó,
amarga como la hiel. ¿Crees que arrojarnos dinero compensa el abandono, la espalda girada a la familia? Observé a mi hermana, la miré de verdad. La adolescente consentida, siempre victoriosa, se había transformado en una adulta mimada, inmune a las consecuencias de sus actos. No, respondí con calma, como un río que serpentea hacia el mar. El dinero no resarce nada. Es simplemente lo correcto. Lo que ocurra después depende de ustedes. Las palabras se agolpaban en mi garganta, un sermón sobre el deber familiar a punto de escapar, pero un gesto detenido las frenó. Levantar la mano fue un acto de liberación. He terminado, sentencié, la decisión firme como una roca. Ayudé porque esos niños merecen un hogar estable, pero no seguiré tolerando esta conducta. Ustedes tomaron sus decisiones. Ahora deben afrontarlas. Me retiré sin esperar respuesta, dejando tras de mí un vacío resonante. Al conducir, una sonrisa inesperada asomó en mis labios, no por la alegría de la situación, sino por una sensación nueva: la libertad, la liberación de su yugo, de sus manipulaciones. 3 meses han transcurrido desde ese instante. Según la tía Susan, quien aún me habla aunque con desaprobación, Amanda y su familia habitan el apartamento que alquilé. Mike, al parecer, sigue sin empleo. Ser el antiguo dueño de un restaurante lo hace, en sus propias palabras, demasiado cualificado para un trabajo común. El eco de sus quejas en las redes sociales aún resuena en mis oídos. Amanda, sumida en un mar de autocompasión, pintando su vida como una tragedia incesante. Mamá y papá, como 2 ángeles de la guarda demasiado complacientes, siguen siendo sus escudos, cuidando a los niños y llevándoles la comida a domicilio, alimentando esa espiral de quejas. Desde aquella mañana, un silencio impenetrable se ha instalado entre nosotros, un abismo inmenso que separa mis pasos de los suyos. Sin embargo, en mi propio mundo, una nueva luz ha comenzado a brillar. Me he embarcado en estudios nocturnos de administración de inversiones, un sueño largamente acariciado que antes me parecía inalcanzable, un oasis en medio del desierto de mi agotamiento emocional. La semana pasada, el universo me sonrió. Un ascenso, gerente financiera senior, al frente de mi propio equipo. Un logro que corona años de anhelo y trabajo silencioso. 52 semanas de lucha, y el éxito finalmente me encuentra. Un triunfo dulce y merecido. Siempre rumiando, eso sí que es cierto. ¿Un plan de negocio siquiera tienes? Observé a sus 2 pequeños, Tommy, de 5 años, y Lisa, de 2, jugueteando con sus trastos en la sala, mientras continuaba la conversación. 2 criaturas pequeñas a las que debes considerar. Si las cosas se tuercen, adquirir otra vivienda será una empresa titánica. «Bah», exclamó Amanda, con un bufido de desdén. «No entiendes nada de oportunidades comerciales. En esta época hay que arriesgarse para prosperar. La fortuna no llega a quienes permanecen inmóviles esperando que el éxito caiga del cielo». Pero, ¿y tu experiencia en restaurantes? Recordé entonces que solo había sido administradora unos meses antes del nacimiento de Tommy. Una etapa efímera, ¿no es así? «Dios mío, qué aburrido eres», exclamó Amanda, alzando las manos en un gesto de irritación. «Por eso sigues soltero, Nally. Jamás te arriesgas». Permanecí allí, empujando los restos de mi cena en el plato, mientras escuchaba sus fantasías de grandeza. Ni una sola vez mencionaron la posibilidad del fracaso, del tropiezo. Ni una sola vez consideraron qué pasaría si su restaurante soñado se derrumbaba. 60 minutos después, llegaba a la entrada de mi pequeña casa, la casa de la abuela, realmente, aunque ella se había ido 3 años atrás. Al girar la llave, mi mente viajó a sus últimos días, y cómo había dividido sus bienes entre mi hermana y yo. En la fría habitación del hospital, la figura de Amanda se proyectaba como una sombra insistente junto a la cama de la abuela. Sus palabras, un torrente incesante sobre un futuro apartamento de lujo, resonaban en el silencio. Recuerdo la mirada de arrepentimiento de la abuela, sus disculpas tácitas al explicarme su decisión. La casa sería mía. «Eres práctica, igual que yo», susurró, apretando mi mano con una fuerza menguante. Este hogar, sencillo pero pagado y colmado de cariño, encontraría en mí un aprecio que nadie más podría comprender. Ahora, en medio de la calidez familiar de la sala,
Rodeada de los muebles antiguos de la abuela, reliquias que no podría reemplazar, la imagen de Amanda se erigió como un eco del pasado. Sus berrinches infantiles revivieron con la fuerza de una tormenta. Recuerdo las 2 horas de llanto desconsolado por una bicicleta del color equivocado, o sus pataletas en el centro comercial por la negativa a comprarle un segundo par de pantalones de marca. Y aquella Navidad inolvidable, 3 días de silencio sepulcral por haber recibido un modelo anterior de iPhone. Nuestros padres, dóciles ante sus caprichos, alababan su ingenio y ambición, mientras mis preocupaciones eran calificadas de pesimismo. Incluso cuando abandonó la universidad por el aburrimiento y la búsqueda de sí misma, recibió su apoyo incondicional. Mientras preparo una taza de té en una antigua taza de porcelana de la abuela, intento sofocar estas memorias, estos fantasmas del pasado. Mi vida transcurría a un ritmo frenético. Henderson Financial me absorbía. Una presentación crucial para un ascenso se cernía sobre mí como una espada de Damocles. Reestructurar la cartera de inversiones de un cliente requería toda mi concentración, una precisión milimétrica. Los sueños culinarios de Amanda eran un asunto ajeno, un río que fluía lejos de mi cauce. Sin embargo, un mes después, como un golpe de trueno en un cielo sereno, mi teléfono vibró durante mi pausa para comer, justo mientras revisaba las cifras definitivas de mi presentación. El nombre de mi madre iluminó la pantalla, presagio de un cambio inminente. «Nelly, no lo vas a creer», exclamó, su voz un torbellino de júbilo. Lo lograron. Habían vendido el apartamento, encontrado el lugar idóneo para el restaurante, una joya en la calle Madison, rodeado de locales de moda. Mike, ya inmerso en la creación del menú, desarrollaba ideas brillantes, una fusión italiana que prometía una explosión de sabores. Amanda, una auténtica reina de Instagram, ya contaba con más de 1000 seguidores para su página dedicada al restaurante. Sentí un escalofrío. Mis nudillos se blanquearon al apretar el teléfono. ¿Y dónde viven ahora?, pregunté con la voz seca. En un piso alquilado, precioso, respondió mi madre con una ligereza que contrastaba con la gravedad del acontecimiento, como si vender su único patrimonio fuera una simple anécdota. Estoy cuidando a Tommy y Lisa mientras lo preparan todo. Es tan emocionante. Planean una gran fiesta de inauguración el próximo mes. La noticia resonó en mí, una oleada de sensaciones encontradas, dejando un eco profundo e impredecible. La hoja con el informe financiero yacía ante mí, un campo de batalla de números que reflejaban el audaz salto al vacío de mi hermana. Las cifras sobre el fracaso de restaurantes en su primer año, consultadas tras aquella cena, aún resonaban en mi cabeza como un eco siniestro. 2 meses se desvanecieron en un torbellino de obligaciones laborales y silenciosas noches hogareñas, hasta que el mensaje de Amanda irrumpió en mi rutina. La invitación, una tarjeta digital sofisticada con letras doradas, apareció en mi Instagram anunciando la gran inauguración de Bella Italia. Debía reconocerlo. La presentación era impecable, de una profesionalidad innegable. Al llegar a la dirección de la calle Madison aquel sábado por la noche, me sentí realmente asombrada. El local se había transformado por completo. Una iluminación elegante y jardineras repletas de hierbas aromáticas perfumaban el ambiente. Adentro, la decoración, cálida y acogedora, me envolvió. Paredes de ladrillo visto, mesas de madera oscura y guirnaldas de luces centelleantes dibujaban un cielo estrellado en el techo. «Nelly, llegaste», exclamó Amanda, abalanzándose sobre mí con un vestido de diseño que probablemente costaba más que el alquiler de un mes entero. Me obsequió un beso en cada mejilla, su copa de champán danzando peligrosamente en su mano. El lugar estaba abarrotado de rostros conocidos. Primos, tías, tíos, viejos amigos de la familia y toda la extensa familia de Mike. Mamá y papá reinaban cerca de la barra. La voz de papá resonaba por toda la sala mientras gesticulaba con entusiasmo. «Ya verás», lo escuché decir al tío Jim. «Amanda se convertirá en una figura destacada en el mundo de la restauración». Sus palabras, impregnadas de una fe inquebrantable, flotaban en el aire cargadas de esperanza y orgullo familiar. Esa chispa emprendedora la caracteriza, ¿verdad? Pero igual que Nelly, probablemente trabajará para otros hasta su jubilación. Mamá asintió, pensativa.
Hay quienes nacen para comandar, otros prefieren seguir el ritmo. Me hice la distraída, sirviéndome canapés. Sus palabras ya no me herían como antes. Hace tiempo acepté que nunca sería la hija de la que ellos alardeaban en las reuniones familiares. Felicidades, Amanda, le dije con sinceridad, alzando mi copa. El lugar es precioso. Espero un éxito rotundo. Las siguientes 5 lunas siguieron un mismo guión. Cada cena dominical en casa de mis padres se convertía en un informe de progreso sobre Bella Italia. Amanda irrumpía, a veces con los niños y Mike, otras solo con Tommy y Lisa, acaparando la conversación con relatos de su floreciente imperio gastronómico. Esa es nuestra niña, decía papá, radiante de orgullo. Ella siempre supo que tenía el talento para ser una empresaria exitosa. Lo lleva en la sangre. Mamá inevitablemente añadía, no todos tenemos esa ambición, lanzándome miradas cargadas de significado. Amanda me sonreía con esa misma superioridad de antaño, desde la infancia, obteniendo de nuevo lo que deseaba. Pero una tarde, cuando la charla derivó en cifras concretas, no pude contenerme. ¿Cómo marcha la recaudación? Pregunté con una aparente naturalidad. ¿Está alcanzando las metas previstas? La sonrisa de Amanda se desvaneció por un instante fugaz. El aire vibró con la familiar fragancia de la carne asada de mamá, un domingo como tantos otros, papá lanzando sus chistes gastados. Amanda, sin embargo, interrumpió la cálida rutina, su mano entrelazada con la de Mike, una sonrisa radiante iluminándole el rostro. Un anuncio estalló en el silencio. 3 pequeños seres completarían pronto su familia. 3, repitió mi mente, mientras una oleada de alegría me inundaba, lágrimas de felicidad empañándome la vista. Papá, exultante, ya imaginaba mimar a otro nieto. Mike, con una sonrisa que alcanzaba las orejas, parecía haber ganado el premio gordo. Tommy y Lisa, en un torbellino de júbilo infantil, gritaban «¡Bebé! ¡Bebé!», dando saltos alrededor de la mesa. De pronto, una nube de duda oscureció mi dicha. Con cautela, pronuncié mis inquietudes. ¿Es este el mejor momento?, pregunté, la preocupación pesando en mi voz. La incertidumbre flotaba como una sombra fría en la habitación cálida y acogedora. Mi pregunta, inocente en su esencia, resonó con la fuerza de un trueno. Un silencio helado, denso como la piedra, se apoderó del ambiente. Parecía que había propuesto algo monstruoso, sacrilegio imperdonable. La voz de mamá, afilada como un cuchillo, me cortó como un rayo. «¿Cómo te atreves?», exclamó, su reprensión resonando en cada rincón de la casa. Un niño es siempre una bendición. Luego, con esa entonación particular que usaba para juzgar mi vida privada, añadió, «Lo entenderías si tuvieras hijos, o un marido. Tienes 30 años, ¿sabes?». Su voz, fría y distante, me dejó sin aliento, sus palabras resonando en el silencio que seguía a la tormenta. 3 décadas habían transcurrido. 30 años marcados por una vida que no se ajustaba a los parámetros de la sociedad, pero a pesar de esa carga, la alegría por la nueva vida que llegaba no se desvanecía del todo. La certeza del nuevo miembro de la familia luchaba contra la incertidumbre del futuro inmediato. El tiempo, un río implacable, me arrastraba hacia la vejez. 8 meses después, la pequeña Emily llegó a nuestras vidas, un rayo de luz en la familia. Hermosa, con los ojos azules de Amanda y el cabello oscuro de Mike, un regalo de la vida. Sin embargo, mientras todos se derretían de ternura ante la recién llegada, yo percibí una sombra en la mirada de mi hermana, una inquietud constante en el rostro de Mike, reflejada en las miradas furtivas a su móvil. 3 meses tras el nacimiento de Emily, durante una cena familiar, la verdad emergió, cruda y dolorosa. Amanda, exhausta, con ojeras que se negaban a ocultarse tras el maquillaje, y Mike, con su habitual aplomo reemplazado por un nerviosismo palpable. Tras un incidente en el restaurante, Amanda confesó, moviendo la comida en su plato con gesto mecánico. Las palabras parecían arrancarle un pedazo del alma. «La rotación de personal nos está destrozando», dijo con voz apenas audible. 6 chefs diferentes hemos tenido.
porque Mike insiste en reinventar el menú sin cesar. Un suspiro entrecortado escapó de sus labios. Hemos tenido que pedir un préstamo para mantener a flote el negocio. Las cifras, las proyecciones, son un desastre. Permanecí callada, reviviendo en mi mente las preguntas sobre su plan de negocios, aquella primera cena, el préstamo que deberían haber solicitado, en lugar de vender el apartamento, los riesgos que les había advertido. Pero me mordí la lengua. Los 6 meses siguientes fueron como contemplar un accidente de auto en cámara lenta. Cada semana traía nuevas dificultades a Bella Italia. Primero, la clientela del mediodía se desvaneció como el rocío matutino. Luego, las reservas para la cena se esfumaron, dejando un silencio sepulcral en el restaurante. La agonía de su negocio era un espectáculo desgarrador. El silencio reinaba en la cuenta de Instagram del restaurante, un vacío donde antes florecían imágenes de manjares y sonrisas. La última publicación, una triste oferta de 2 por 1 los martes, yacía desolada con apenas 3 efímeras muestras de interés. Mamá, a través de sus llamadas diarias, me fue pintando un cuadro sombrío de la situación. La mitad del equipo había sido despedido, una cruel poda en la floración de su proyecto. Para reducir gastos, habían empezado a cerrar los lunes, un sacrificio que dejaba un hueco doloroso en su semana. Hasta Mike, en un arranque de desesperación, había discutido con el único chef restante por la insólita inclusión de sushi en un menú italiano. «Es solo un bache», insistía mamá, con la fe ciega de una madre. A todo negocio nuevo le pasa, pero aquello era más que un simple tropiezo. Para la primavera, la ruina se cernía sobre ellos, escrita en letras de neón chillón. Las deudas se amontonaban como hojas secas en otoño, proveedores sin pagar, rentas atrasadas, montañas de impuestos pendientes. El golpe final llegó cuando su principal inversor se retiró, dejándolos sin más opción que vender Bella Italia por una fracción de su valor inicial. La venta apenas cubrió las deudas comerciales, dejando tras de sí una estela de vacío. Aún debían al banco casi $200,000, un abismo financiero que se abría ante ellos. Amanda, Mike y sus 3 hijos, Tommy, de 8 años, Lisa, de 5, y la pequeña Emily, que acababa de cumplir 1, se encontraron sin nada, sin hogar, sin ingresos, y con una mole de deudas que les oprimía el alma. Casi evito la cena del sábado siguiente. La voz de mamá, al recordármelo, me erizó la piel, una premonición de tristeza. Pero fui. Llegué a su casa justo cuando el sol primaveral se ocultaba, pintando el cielo con los colores de la melancolía. La atmósfera me golpeó con la fuerza de un mazazo al traspasar el umbral de su puerta.